Licenciamiento de derechos de autor. Saludo la presencia de nuestra expositora del día de hoy. Remedios Melero es doctora en Ciencias Químicas, editora de la revista Food Science and Technology International, es miembro de los comités científicos de Redalic y Cielo España, editora de DOASH y coordinadora de la Comisión sobre Propiedad Intelectual de América. Actualmente trabaja en el proyecto Acceso Abierto a la Ciencia en España, evaluación de su impacto en el sistema de comunicación científica. Qué gusto tenerte con nosotros, bienvenida. Y antes de darte paso, quiero recordar a toda la audiencia que puede realizar las preguntas para resolverlas al final de tu exposición. Así también vamos a solicitar a todas las personas que nos acompañan el día de hoy que nos ayuden con sus datos completos de nombres y apellidos en el chat para que nosotros poder al final de esta sesión realizar el envío de los certificados de participación. Ahora sí, Remedio, qué gusto tenerte con nosotros. Bueno, buenas tardes, buenos días y bueno, gracias por esta invitación. Acabo de salir de padecer el COVID, ya estoy recuperada, pero bueno, si me ven que de vez en cuando la voz se me va un poco, pues que tengan en cuenta que todavía estoy un poco convaleciente. Pero bueno, dicho esto, bueno, mi exposición durará aproximadamente 1 hora, quizás un poco menos, y lo que sí que me gustaría es que suscitara dudas. Entonces, porque en fin, no soy una experta en el derecho, soy doctora en ciencias químicas, aunque me dedico desde hace años a temas de ciencia abierta, pero bueno, intentaré resolverlas. Yo os he puesto algunos ejemplos y algunas prácticas que se deben tomar en cuenta para el uso de licencias. En este caso vamos a hablar de licencias Creative Commons, pero también vamos a ver que no son las únicas que existen y que se pueden utilizar. Voy a compartir mi pantalla con la presentación. Cuando termine esta sesión, pues pasaré a los organizadores mi presentación por si quieren compartirla en su portal para tenerla, ¿no?, como material. Entonces, a ver, ¿se ve mi presentación? Sí, ¿no? Perfectamente. Bueno, lo primero que quiero llamar su atención es precisamente mi licencia Creative Commons que he elegido para esta presentación. Si la ven aquí abajo a la derecha, es una licencia Creative Commons que solamente obliga al reconocimiento, pero si se fijan en la manita del cursor, no vale solamente, y luego yo incidiré en ello, el poner la imagen, sino que esa imagen tiene que estar enlazada a un texto en donde donde se especifican los términos de la licencia. Esto es un poco un avance, pero es simplemente para recordarles que toda aquella producción que ustedes generen, sea un artículo, un capítulo de libro, un informe, una imagen, una presentación como esta, en fin, todo es susceptible de ser licenciado siempre que el poseedor del que tenga los derechos pues tenga la capacidad para ver en qué términos lo va a licenciar. En principio, el autor por defecto es el que posee los derechos de explotación, que ahora veremos los que son, y es el que otorga o transfiere esos derechos a terceras partes o los mantiene sin transferirlos. Pero es importante, yo siempre incido mucho en que hay que acostumbrarse a utilizar licencias. ¿Y para qué? Porque yo todo aquello que produzca y quiero que se reutilice, dentro, digamos, del paraguas de lo que es la apertura de la ciencia, y quiero que se reutilice en unos términos. En este caso no impongo ninguna condición más que se reconozca la autoría. Podríamos ponerle más condiciones, como veremos que hacen las licencias. Bueno, dicho esto, otra aclaración: a veces en los textos aparece la definición o se habla de derechos de autor, otros se habla de ley de propiedad intelectual, y entonces a veces hay un poco de confusión entre lo que es una cosa, es otra, o se confunden los términos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que los derechos de autor, en este caso estamos hablando de los que se reconocen en las leyes de propiedad intelectual, prácticamente en casi todas son nacionales, pero también hay internacionales. Recogen estos dos tipos de derechos: los derechos morales, que no son transferibles y que son por el hecho de ser autor de una obra. Entonces,
reconocen la paternidad de esa obra, es decir, quién es el creador, la integridad de la obra y decidir sobre su divulgación. Si yo soy el autor y quiero que, por ejemplo, una obra desaparezca digamos, del mercado de difusión, pues tengo, digamos, esa potestad para poder hacerlo. Los derechos morales no son transferibles, no se deja de ser autor porque pase un cierto tiempo, es decir, Cervantes seguirá siendo autor del Quijote desde hace siglos y en los siglos venideros hasta que se acuerde uno de que existe Cervantes. He dicho este ejemplo, pero vamos, para que se entienda que estos derechos no se van a perder nunca. La autoría no se pierde, la paternidad de la obra y la capacidad de decidir sobre su divulgación y sobre todo salvaguardar la integridad de la misma. Otra cosa son los derechos patrimoniales, ¿no? Los derechos patrimoniales, los derechos también llamados económicos, los derechos de explotación o bien el término en inglés, el copyright, que quizás es más familiar, ¿no? entre la gente que está acostumbrada pues, a las publicaciones. Pero bueno, en cualquier caso, estos derechos patrimoniales hacen referencia a los derechos de reproducción, de distribución, de comunicación pública y de transformación de la obra. Y estos sí que son transferibles. El hecho de que una persona sea autor de una obra adquiere estos dos derechos, los derechos morales y los derechos patrimoniales. Si no se dice lo contrario, sigue siendo el autor. Por supuesto, los morales sí, porque no son transferibles, pero los derechos patrimoniales podrían transferir a una tercera parte. Bueno, pues teniendo esto en cuenta, cuando hablamos de derechos de autor tenemos en cuenta estos dos derechos, que están recogidos, como he dicho, prácticamente en todas las legislaciones de los países, tanto a nivel región como fuera de su entorno, ¿no? Internacionalmente, vamos a entendernos. Y todo esto se recoge dentro de un articulado que es cuando hablamos de la ley de propiedad intelectual, que sí que puede variar los términos entre un país u otro. Pero digamos que el conjunto de estos derechos que se recogen en un articulado conforma esa ley de propiedad intelectual. Entonces hay que tener en cuenta lo que son los derechos y dónde se recogen, digamos, de forma legal esos derechos, entonces hablamos de la ley de propiedad intelectual. Parece una perogrullada, pero no lo es porque a veces los textos en las revistas, que vamos a hablar de ello, pues se confunden y exactamente no es lo mismo. Repito, la ley es un conjunto de articulado donde se expresan esos derechos de autor y pueden variar entre países. Se especifican digamos, los derechos morales, como digo, eso sí que es común a todas, no son transferibles, y los derechos patrimoniales, ¿no? Y luego, bueno, pues la casuística de cada uno de ellos. Bueno, pues esto hay que tenerlo en cuenta porque a nivel de autor es importante saber que yo soy el autor y qué derechos son inherentes a la obra por el mero hecho de serlo, y qué significa cuando se habla ley de propiedad intelectual y qué derechos abarcan. Bueno, pues dicho esto, vamos a hablar también otras aclaraciones de otros términos para que no sean ambiguos, ¿no? Bueno, ya hemos dicho propiedad intelectual, lo que significaría, los derechos de autor. Hay también otro término que es lo que hace referencia a lo del dominio público. Muchas veces se confunde dominio público con que no tenga autor. No, no es así. El dominio público significa que una obra ha pasado a ser de dominio público cuando después de la muerte del autor, digamos después de forma generalizada, aproximadamente son 70 años después de su muerte, y eso significa que los derechos de explotación ya han dejado de existir esos derechos de explotación. Es decir, si yo quiero hacer una copia o hacer una transformación de esa obra, no necesitaría pedir permiso a los propietarios de esos derechos. Si el autor ha fallecido, pues serían sus herederos. Por eso se pone un margen de tiempo entre el fallecimiento del autor y los herederos del mismo, ¿no? Entonces, aproximadamente
Digo aproximadamente porque hay países que unos son 50, otros son 100 años, en el caso europeo la mayoría son 70 años, y entonces después de esos 70 años pasan a dominio público, pero sigue existiendo un autor y lo único que dice es que esos derechos de explotación ya no hay que pedir permiso para poder utilizar esa obra. Obras huérfanas. Las obras huérfanas no quiere decir que no exista el autor, ¿no? Sí que existe el autor, lo que ocurre es que o bien se desconoce quién es y además no es fácil encontrarlo, ¿no? Imaginaros, es un ejemplo clásico, un periódico que se publicó hace 20 años, por ejemplo, y que contenía un artículo o una columna o una imagen y no está firmada esa imagen, pero esa imagen, una fotografía, tiene autor, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues porque por lo que fuera no firma la foto y tampoco hay un pie de figura en donde se especifica. Bueno, pues esa obra podríamos decir que se trata de una obra huérfana. Por la edad que tiene la foto, en este caso, el ejemplo que os he puesto, por la edad que tiene la fotografía no estaría dentro de dominio público y si yo quisiera utilizarla tendría que pedir permiso al autor o a quien corresponda. ¿Qué ocurre? Que al no estar firmada la fotografía podría acudir al periódico y preguntar, ¿no? Pero si el periódico, por ejemplo, ha desaparecido, pues entonces digamos que empiezan a haber muchos obstáculos para encontrar ese autor, pero se tiene que hacer un esfuerzo al menos para encontrarlo. De no hacerlo, pues esta obra podríamos ponerle, digamos, la etiqueta de obra huérfana. ¿Por qué? Porque todavía está en el plazo temporal de que los derechos de explotación no han prescrito y yo debería localizar a ese autor. Si no puedo, pues porque no lo encuentro, pues, pero hay que decirlo, ¿no? Luego hay otra definición que es cuando dice algo todos los derechos reservados. Cuando existe esta leyenda, todos los derechos reservados, significa que los derechos previos que os he mencionado, los de derechos de explotación o copyright o económicos o como la legislación particular los denomine, pues están, digamos, si queremos hacer uso de esa obra, deberemos pedir permiso. Si no, hay una licencia que especifique los usos que se pueden hacer. En ese caso, tendríamos la frase siguiente, es decir, algunos derechos reservados. Si nos vamos al anterior, y yo tengo en cuenta estos derechos patrimoniales o de explotación, y hablamos de reproducción, distribución, comunicación y transformación, si yo, por ejemplo, quisiera evitar o no permitiese hacer una obra derivada, por ejemplo, una transformación, pues en esa licencia lo tengo que especificar. Entonces, en ese caso, ¿qué ocurre? Que algunos derechos estarían reservados. ¿Reservados por quién? Pues por el autor o el poseedor de esos derechos. Como digo, los morales no se transfieren, pero los derechos de explotación sí que son transferibles. Por lo tanto, quien tenga esos derechos es el que va a definir los permisos que tienen los lectores o los usuarios en general para hacer uso de esa obra. Así tendremos, por ejemplo, pues el icono este famoso de la C con el círculo cerrado del copyright, y entonces que significa pues todos los derechos reservados. Por lo tanto, para cualquier uso de esa obra hay que pedir permiso. Otra cosa es que hay gente que hace un uso, digamos, un poco frívolo de las obras que tienen esta reserva, pero bueno, legalmente para poder hacerlo tendríamos que pedir permiso al poseedor de esos derechos. Y además, si todos son reservados y quisiera pedir un permiso para uno de ellos, tendría que pedirlo. Si luego quiero hacer otro uso de ellos, pues también tendría que volver a pedirlo. O bien pedirlo de una vez y decir, vale, pues yo quiero hacer una obra derivada o quiero hacer un uso comercial de la obra, por ejemplo. Y habría que pedirlo, digamos, de forma individualizada y en directo a la persona o la entidad que tuviera esos derechos. Luego, en el caso de que esos derechos no estén totalmente reservados, sino que se permitan algunos derechos, que es el caso que veis aquí, que es el de algunos derechos reservados, hay que tener en cuenta, pues eso, quién es el licenciador, el que escoge la licencia, como digo, puede ser el autor o una tercera parte al cual se han cedido o se han transferido algunos derechos,
y el licenciatario, que es que tiene la potestad de reconocer, mantener y vincular la licencia a las copias, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta estos dos aspectos. Que estamos en el caso de todos los derechos reservados, hay que pedir permiso. Que estamos en algunos derechos reservados, mejor. Algunos que ningunos, ¿no? Entonces hay que tener, si estamos en un mundo, digamos, en el que queremos primar, digamos, el paraguas de lo abierto, pues en este caso habrá que ir porque los derechos no estén reservados, no estén restringidos al uso de las obras. Entonces, estas preguntas que yo os planteo aquí pueden ser tan útiles para un autor o también para un usuario, es decir, para un lector, y también habría que hacérselas como editores. No sé si entre el público habrá también editores, pero cuando un editor pues, se hace cargo de una revista o pone una revista en marcha, pues tiene que definir sus políticas de derechos patrimoniales, ¿no? Derechos de explotación. Y entonces la primera pregunta sería si los derechos de explotación, derechos de copyright, van a ser del autor, o sea, el autor no va a transferir nada, va a seguir siendo el poseedor de esos derechos, o si va a transferir algunos a la revista, por ejemplo, es decir, de forma compartida, y luego cuáles van a ser los usos que se puede hacer de esa obra y luego qué licencia se va a asignar. Porque aunque el autor siga siendo poseedor de esos derechos y no transfiera nada a la revista, tiene que ser conocedor de la licencia con la que se va a ser distribuido a través de la revista. Es decir, yo soy autor de un artículo, lo envío a una revista que utiliza, por ejemplo, una licencia Creative Commons de reconocimiento, por ejemplo, como yo he utilizado, y entonces, pero yo no cedo los derechos, o sea, permito que la revista publique mi artículo, lo distribuya y con una licencia. Yo tengo que ser conocedor de esa licencia, porque como los derechos siguen siendo del autor, pues digamos que no solamente por cortesía, sino por saber qué uso se va a poder hacer después con su obra. O sea, que es un aspecto que a veces los editores no tienen en cuenta y hay que definir las políticas editoriales con respecto a los derechos, es decir, quién es el poseedor, si se licencia con una u otra revista y qué uso se puede hacer. Y no solamente de la versión publicada, sino de otras versiones, como vamos a ver más adelante. Bueno, pues teniendo todo esto en cuenta, ¿qué es una licencia? Bueno, pues una licencia es un documento por el cual el que es el poseedor de los derechos, en este caso el licenciador, que de origen es el autor, establece esos términos de explotación o de uso de la obra, que, repito, son estos 4 que he mencionado al principio, de la reproducción, distribución, reproducción y transformación. En el caso de las licencias Creative Commons, que son, digamos, bastante populares y que conocidas internacionalmente y que ampliamente utilizadas, vamos a ver qué significa, al margen de los iconos estos que vamos a ver aquí. Yo os he puesto aquí algunos ejemplos que se encuentran en la web. Bueno, vamos a ver aquí. La siguiente diapositiva que os voy a poner en realidad es un paréntesis, una aclaración para ver por qué luego algunos editores utilizan un lenguaje u otro, que es lo que vais a ver aquí, antes de pasar a definir las licencias. Ese es un artículo que salió, fijaros, este mismo año, de Peter Suber, que es uno de los padres del acceso abierto y de la ciencia abierta, uno de los autores también de la Declaración de Budapest, que supongo que os sonará. Y bueno, pues en este artículo habla sobre los argumentos que esgrimen las editoriales y para hacer que los autores, digamos, cedan sus derechos. El autor, al ceder los derechos de forma exclusiva, lo que hace es que pierde todo, digamos, pierde todos los derechos, los permisos para otorgar a otro tercero o incluso para hacer un uso propio de su obra porque lo ha cedido a la revista. Entonces, al menos en el mundo impreso, era muy habitual que cuando uno publicaba un artículo te llegara por carta, normalmente,
o por fax, ya cuando era la cosa más moderna, un documento que tenías que firmar y donde te decía que cedías los derechos de forma exclusiva a la editorial para garantizar tus derechos, o sea, para actuar en tu nombre en caso de alguna transgresión, etc. Bueno, pues en este artículo, Peter Suber lo que hace es un poco rebatir esas objeciones y argumentos de las editoriales con respecto a la cesión exclusiva de los derechos, ¿no? Entonces, yo os he puesto aquí tres de los que mencionan en el artículo, y el primero era que, eso, lo que os he comentado un poco, que las editoriales dicen necesitar que los derechos exclusivos, o sea, necesitan la transferencia de esos derechos exclusivos y el control del monopolio para mantener sus ingresos y sobrevivir. Bueno, pues esa es una de las, digamos, razones por las cuales se argumenta que se cedan de forma exclusiva, pero de hecho no hay una prueba en el caso de existir revistas que no, digamos, que no obliguen a esa cesión exclusiva, de que se haya perdido el negocio, el modelo de negocio por esa cesión. Pero incluso su argumento es, dice, pero si incluso si no fuera necesario, es decir, que no es necesario la cesión, y si fuera así, también podría haber una condición transitoria, es decir, tú me cedes los derechos de forma exclusiva hasta cierto tiempo y a partir de ahí pues es una cesión no exclusiva en la cual tú tienes derechos y yo también tengo derechos. Es decir, que también se puede condicionar esa situación a un tiempo, digamos, pues imaginaros que si ese argumento es cierto de que voy a ver en peligro mis ganancias por esa cesión exclusiva, por esa no cesión exclusiva, pues entonces podría poner una condición transitoria temporal en la cual pues podría decir, bueno, pues durante los 2 primeros años, el primer año, los 6 meses, pues no van a ser, digamos, esos derechos van a ser de forma exclusiva, que no tiene que ver con el embargo al acceso a los documentos, ¿no? Es otra cosa. Luego, por ejemplo, también otras de las razones que se argumentan es que los derechos exclusivos se toman, o sea, se necesitan para tomar acciones contra, por ejemplo, infractores del copyright, por ejemplo, en caso de plagio, ¿no? Entonces, bueno, pues no importa, siempre se puede hacer actuar en nombre de los autores, si es que realmente quieren defender esos derechos a ultranza, ¿no? Y luego, otra de las razones también que a veces ponen las revistas es que los derechos exclusivos por el valor que añaden o sea, que necesitan de esos derechos por el valor que añaden a los trabajos. Y la razón que se menciona en este artículo es que el mayor valor que ofrecen en este caso las revistas, estamos hablando de revistas, el mayor valor lo ofrecen los autores, que son los que ponen los contenidos, también los revisores, los evaluadores de los trabajos, incluso quien financia la investigación. Por lo tanto, lo de decir que el valor añadido es uno de los motivos por los cuales se necesitan esos derechos exclusivos se rebate muy fácilmente. Bueno, este artículo que lo recomiendo y lo he puesto porque a lo mejor no es el caso de las revistas académicas, que también a veces dicen que los derechos tienen que ser transferidos, pero sobre todo para las revistas comerciales en las cuales pues, necesitan esta garantía argumentando pues que si no van a perder el negocio, que tienen que actuar para la defensa de los derechos de los autores e incluso el valor añadido que le imprimen. Pero todo esto se puede garantizar igualmente sin que haya esa condición de transferencia exclusiva, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Ya digo, estamos en un mundo académico de revistas que la mayoría son gratuitas, hechas por los profesores y investigadores, pero de todos es conocido que hay grandes empresas editoriales que se dedican pues, a la comercialización de revistas y que, pues, que en muchos casos
son esas las que aplican estas condiciones. Volviendo a las licencias Creative Commons, que habíamos visto que, a ver, en esta que se ve más grande, un momento que quito la barra esta de aquí. Veis que en realidad son estas 4 condiciones. Este es el muñequito, este significa la condición de reconocimiento. Esta es siempre aparece dentro de las licencias, salvo que estemos en la CC0, que sería la de dominio público. Entonces, si queremos que se reconozca la autoría, esa digamos que es un pivote fijo. Este dólar cruzado sería uso no comercial, esto sin obras derivadas y esto compartir igual, ¿no? Vamos a ver lo que significa cada cosa y cómo se... Fijaros, si estas 4 condiciones se combinan, obtendríamos 6 licencias diferentes, que las vamos a ver ahora. Aquí os he puesto, estas son las 4 condiciones y las 6 licencias que aparecen. Os he puesto algún material de referencia por si alguien quiere luego, pues no sé, hacer campaña en su biblioteca, su despacho, son material que tenéis en la web, que os lo he puesto, pero bueno, que es un material ilustrativo del significado de las licencias Creative Commons. Aquí veis las 4 y aquí tenéis las 6 combinaciones, la de reconocimiento, reconocimiento no comercial compartido igual, no comercial sin obras derivadas, reconocimiento con compartir igual y reconocimiento no derivadas. La más abierta sería esta de aquí porque no impone más restricción o más condición que se haga reconocimiento de la autoría. Y luego vendrían las otras. Vamos a verlo en la siguiente que se ve que es más gráfico, que es esta de aquí. Todo esto están sacados de la web y lo podéis encontrar fácilmente. Entonces, esto es el árbol, digamos, del dilema, ¿no? Yo llamo el árbol del dilema. Entonces, va pregunta-respuesta. La primera pregunta en la base sería, ¿voy a permitir modificaciones de mi obra? Por ejemplo, esa presentación, si vosotros la queréis utilizar en un momento determinado para hacer una explicación a vuestros compañeros, pues la podéis utilizar. ¿Cuál es la única condición? Pues que si la utilizáis, digáis pues quién es el autor de la misma. Bueno, si además, imaginaros que no solamente la queréis reutilizar, sino que yo quiero introducir alguna modificación y añadir alguna diapositiva, estaréis haciendo una modificación, ¿no? Bueno, pues la primera pregunta es si yo quiero que se haga esa modificación o si no quiero que se haga. Bueno, como yo soy más permisiva, voy a decir que sí. Me voy por la rama del sí. Si yo quiero que se pueda hacer un uso comercial de la obra, pues lo mismo. Puedo decir, pues no me importa. Si alguien puede, digamos, lucrarse de forma no fraudulenta, digamos, y hacer, por ejemplo, un compendio, ¿no? Yo lo que voy a vender es el compendio porque me he molestado en hacer esa recopilación, por ejemplo. Bueno, pues yo si no quiero que, digamos, mi obra se utilice con fines comerciales, pues entonces ya que no, le tendría que poner la condición de no comercial. Si le digo que no me importa, es decir, quiero hacer el uso, permitir ese uso comercial, pues entonces tendríamos la más permisiva en este caso, que sería la Creative Commons by, de reconocimiento. En este caso, reconocimiento no comercial. Y si nos vamos por la rama que habíamos visto al principio de no permitir la modificación de la obra, pues entonces ya no vamos a permitir que se hagan obras derivadas. Pero además puedo decir, vale, pues además de no permitir obras derivadas, voy a permitir ese uso comercial, sí o no. Si no voy a permitir ese uso comercial, pues tendríamos la licencia Creative Commons, la de el reconocimiento del autor, la condición de uso no comercial y no derivada. Fijaros que de las 6, esta es la más restrictiva. ¿Qué puedes hacer con esta? Pues poco. Puedes bajarte el fichero, el que sea, un PDF, un JPG o HTML, lo que sea, con esas condiciones. Pero ya está, no puedo hacer una obra derivada. Por ejemplo, si quisiera hacer una traducción, tampoco podría hacerla. Tampoco podría utilizarlo con fines comerciales, es decir, es la más restrictiva de las 6.
Si nos vamos al centro de aquí del árbol, sí que la primera pregunta, que si era voy a permitir modificaciones, y le digo que sí. La siguiente es la de si voy a permitir el uso comercial, si le digo que no, y si le voy a permitir que hagan un uso comercial, pues es que sí, pero ya le he dicho que lo tiene que compartir de la misma manera. O sea, es decir, yo permito que se modifiquen, pero si tú haces una modificación, tienes que compartir de la misma manera. Es decir, imaginaros que hacéis uso de mi presentación. Entonces yo ahora mismo tengo una licencia Creative Commons solamente de reconocimiento, con lo cual, pues nada, ya está, me tenéis que reconocer y ya está. Pero si yo quiero que la obra derivada tenga la misma licencia que yo, le tendría que decir, vale, pues comparte, me dices, agradeces la autoría, pero además te voy a poner una condición, y es que si haces una obra derivada la compartas igual, es decir, te obligaría a tener esta licencia. Imaginaos una traducción, hago un artículo en castellano, en español, y lo traduzco al francés, al inglés, al alemán. Entonces, si yo le he puesto en la obra original una condición de compartir igual, las obras derivadas deberían compartirse con la misma licencia. O sea, que eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, estas son otras formas de representación de lo mismo, de las mismas licencias. Os he puesto ejemplos diferentes por si queríais utilizar alguno de ellos para verlos. En este caso, fijaros que las va poniendo en función del uso comercial y si se quieren permitir las obras derivadas o no se quieren permitir las obras derivadas, o si se quieren permitir las obras derivadas, pero que se compartan de la misma manera. Fijaros que esto va en orden, digamos, creciente de condiciones. Si la menor es la reconocimiento, aquí ya le vamos incorporando condiciones. Reconocimiento, pero compartir igual. Reconocimiento, pero sin obras derivadas. Reconocimiento sin uso comercial. Reconocimiento no comercial, compartir igual. Y la menos abierta, que sería esta, que nos permitiría, pues eso, descargarlo, repartirlo, utilizarlo para mis ficheros, para mis alumnos, para mis compañeros, pero prácticamente no podríamos hacer más que eso. Pero bueno, más vale eso que nada, ¿no? Porque en algunos casos pues no se podría hacer ni eso, ¿no? Aquí tenéis este póster, que es muy gracioso, también os lo he puesto para que si queréis tener material, digamos, divulgativo de las licencias. Y aquí, bueno, pues también es un cuadro sinóptico sacado de aquí, de la organización Carisma, en el cual, bueno, pues aquí, bueno, de otra manera simbólica, pues os dice lo que podéis hacer en función de la licencia. Esto es de cerrado a abierto. Cerrado tendríamos el caso de todos los derechos reservados, acordaros de esta fe encerrada, y podríamos acceder, si es que está en abierto, pero ya poco más. No podríamos distribuirlo, modificarlo o vender, y tendríamos, si lo utilizamos en el caso de que accedamos y lo bajemos o lo compartamos con los alumnos, que son unos casos que contempla la ley, por ejemplo, el uso, el fair use, por ejemplo, que sí que permite esos usos, digamos, entre el alumnado y para uso propio con fines académicos. Pero fijaros que conforme avanzo hacia arriba voy eliminando condiciones, y esto que veis aquí es de public domain, de dominio público, ¿no? Que digamos que sería la que no restringe nada, pero hay que recordar que eso no significa que no tenga autor. Ojo que, perdón, voy a quitar el silencio esto, voy a poner silenciar. Bueno, pues esto tenéis aquí los enlaces por si queréis abundar más en esta información. Y aquí es lo que os he puesto antes de lo que significa, pues de ir de más, cuantas más condiciones, pues menos abierto hasta llegar al dominio público.
Hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, por eso os he señalado al principio, que en el caso de las licencias Creative Commons no solamente hay que fijarse en estos iconos que sí que son muy ilustrativos, porque nada más verlos tú sabes lo que significa. Hemos visto, vamos a ver aquí, si yo veo este icono, por ejemplo, ya me está diciendo que esta obra se distribuye, en este caso, ¿no?, en el reconocimiento, se distribuye con esta licencia. Tengo que hacer solamente reconocer la autoría. Es muy intuitivo, ¿no? No hace falta más, pero hay que saber lo que significa. Para alguien que no sepa lo que es una licencia o lo que es una licencia Creative Commons y que este muñequito significa que hay que hacer reconocimiento de la autoría, pues no es tan intuitivo, ¿no? Pero bueno, nosotros al menos después de esta hora espero que nos quede claro, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, deciros que las licencias, en este caso las Creative Commons, tienen estas tres capas, ¿no? Por un lado, el código legal, que es esto que veis aquí, es decir, el texto en el que se basa la licencia, una capa legible por humanos, que serían los iconos estos, muy fácil, digamos, interpretables por las personas, y luego otra cosa que es importante, que hay otra capa que las máquinas pueden leer. ¿Por qué es importante esto? Pues porque cuando uno hace una búsqueda, por ejemplo, y vamos a ver que hay motores de búsqueda para material con licencias Creative Commons, pues las máquinas tienen que ser capaces de reconocer. Bueno, pues estas tres capas existen en las licencias Creative Commons porque tienen un texto, digamos, un código detrás que hace que las máquinas lo puedan leer y lo puedan interpretar. Entonces, que sepáis que no solamente es el iconito, el muñequito o cualquier icono de ellos, sino que detrás de ellos está este texto, digamos, este código para que las máquinas lo puedan leer y lo puedan interpretar. Esto es, si no lo habéis hecho nunca el ejercicio, es como asignar una licencia Creative Commons. Esta es la página que todavía está y que ahora hay una fase beta, que ahora voy a ver si podemos verlo. Lo tengo para ver, a ver si... Voy a cambiar, voy a cambiar ahora. Esto, ¿no? Esto es la matrícula de la universidad. A ver, un momento. Quería entrar en... Vale, ahora veis... Vale. Ahora debéis ver una página de Creative Commons, ¿sí? ¿Alguien me puede confirmar que estáis viendo mi navegador? Sí se ve. Ah, vale. Bueno, eso es lo que os decía. Para quien no lo haya hecho nunca, esto es la nueva, digamos, interfaz. Por eso veis ahí que pone fase beta, que está hecha, diseñada para elegir y crear. Y vamos a ver por qué aparece ese código y cómo elegir y cómo ponerlo, ¿no? Entonces, fijaros que aquí, vamos a ver qué me ha pasado. Vale. Aquí es una serie digamos, de una interfaz de pregunta-respuesta. La primera que te dice es, digamos, qué conocimiento, qué grado de conocimiento tienes en este caso esta interfaz está solamente de momento en inglés, la anterior está en varios idiomas, incluido el español o el castellano, pero bueno, me imagino que no será problema para que lo entendáis. Entonces, la primera pregunta te dice si sabes ya la licencia que necesitas o, por ejemplo, no. Entonces, si dices que no y le pones que continúe, ¿no? Entonces se va haciendo preguntas. Si quieres que cualquiera use tu obra con la correspondiente atribución de la autoría,
o bien que no quieres que se utilice, incluso aunque se diga que yo soy el autor. Vamos a volver a la primera y vamos a ser más generosos y yo le voy a decir, bueno, que sí que sé la que quiero, porque después de esto ya sé elegir, le voy a decir cuál, aquí me va a decir qué licencia quiero utilizar, le voy a poner, por ejemplo, de reconocimiento de autoría y compartir igual. Sigo diciéndolo. Y esto es muy importante, porque la gente al principio elegía solamente la licencia, pero esto lo que hace es añadir, digamos, datos a esa licencia que van a quedar en ese código que las máquinas van a ver. Si yo, por ejemplo, aquí le quiero poner es mi trabajo, curso, creador de la obra soy yo. Esto, bueno, no voy a poner el enlace. Aquí podría poner, por ejemplo, imaginaros, yo pongo mi ORCID, lo que sea. Aquí podría poner mi organización, csic.es. Bueno, esto me lo estoy haciendo, digamos, tendría que poner lo que fuera. Aquí lo que fuera, año de creación, 2022. Y aquí ya fijaros que aquí al margen derecho me está diciendo la licencia que yo he escogido, o sea, el marco de la izquierda le voy dando información y aquí me va creando la licencia. Primero me pone el icono de reconocimiento, de compartir igual. Aquí si yo le digo dime el texto, me sale enlazado al texto legal que tendríamos aquí. Aquí lo tenéis todo lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Lo vamos a ver ahora con detenimiento, pero lo podéis ver después en casa o en el trabajo. Y luego aquí, por ejemplo, lo que habéis visto, yo le he puesto el título del trabajo, es mi trabajo de curso, quién es el poseedor del copyright, en este caso soy yo, soy la autora, por lo tanto los derechos de explotación son míos y lo licencio con esta Creative Commons. La manita, veis que lo pone ahí, la manita paso por aquí y me iría al enlace de la Creative Commons. Esta soy yo, que me iría a mi enlace, como esto, digamos, lo he puesto así, digamos, si en un enlace correcto, ¿no? Vamos a decir, completo, pero tendríamos, por un lado, el enlace a donde está el trabajo, el enlace al autor del trabajo, el ORCID o mi página personal, lo que sea, y la licencia. Vale, si yo esto lo miro, lo desarrollo, el código HTML, veis que aquí tendríamos el código que podríamos ponerle a una página web. Fijaros, tengo la licencia, la atribución, esto sería la referencia al CSIC, que es mi organización, el trabajo mi trabajo de curso, o sea, toda la información que yo le he facilitado aquí lo tendríamos en este otro recuadro. Bastaría copiarlo y ya lo tendría puesto para mi página web. ¿Que no tengo página web? Bueno, pues entonces yo puedo poner esto, imaginaos en una presentación y cada una de estas partes iría con su enlace. Si quiero que me lo abrevie o si lo quiero que me ponga toda la abreviatura o que me la ponga entera. Entera significa pues que aquí en lugar de poner la abreviada como antes, CC BY SA, pues lo pone completo. Atribución, compartir igual y la versión que es la 4.0 internacional. Yo lo copiaría y lo incrustaría en mi documento. Sirve para cualquier tipo de objeto digital, no solamente textual, sino se puede poner una imagen, se puede poner, como habéis visto, a una presentación, es decir, digamos, documentos muy habituales en el mundo académico. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahora de esto? Bueno, si no lo dejo para el final las ideas. Sí, mantenemos la sesión al final para hacer la exposición de las dudas de la audiencia. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ahora si voy bien, debo estar viendo mi presentación otra vez. ¿Sí? Exactamente. Bueno, pues esto es lo que hacen estos
como digo, este es el que existía hasta ahora, que como veis existen varios idiomas, y este es el nuevo, que es el que está en fase, digamos, de pruebas, pero que se puede utilizar los dos. De hecho, si utilizáis este, veréis que hay un icono, un enlace al feedback, ¿no? Si veis que algo no funciona o que queréis mejorar o algo, se puede poner. Vale. Y una cosa importante, que esto en muchas revistas ocurre, y tanto seáis autor, seáis usuario o seáis editor, se debe tener en cuenta. Como autor, garantizar que mi obra, si se ha dicho que se va a licenciar de una manera, esté implícito en el documento. Como editor, si digo que utilizo una licencia, que sea realmente que la utilizo, no solamente que se quede en el portal de la revista. ¿Por qué digo esto? Bueno, aquí os he puesto un ejemplo de que sí que se hace bien. A ver, la barra esta me molesta. Voy a poner por aquí. Entonces, esta es una revista, no importa la que sea, este es un artículo en el cual, fijaros, esto son una declaración del aviso de derechos de autor. Aquí dicen que los autores y autoras que publiquen en esta revista conservan sus derechos de autor. Hasta ahí bien, ¿veis? Copyright de los autores. ¿Qué licencia se utiliza? Se utiliza la licencia Creative Commons 4.0 de reconocimiento. Se pone aquí y además, bueno, se añade la política de autoarchivo. Es decir, si yo voy a poder ponerlo en un repositorio y qué versiones lo voy a poner. En este caso, habla de la preprint y de la postprint. Es decir, la preprint sería la versión que uno envía y la postprint bien o la evaluada ya después de las correcciones o bien la aceptada para su publicación. Es decir, una revista que te permite el depósito de la preprint, de la versión aceptada y de la versión publicada. Y la versión publicada se distribuye con esta licencia. Vale. Hasta ahí hay muchas revistas que tienen esta información. Lo que hay muchas otras que olvidan esta otra de aquí. Y esta otra de aquí es la que es esto es un PDF, es un pantallazo, pero es un PDF en donde sí que aparece la licencia. Se dice quién es el poseedor de los derechos, en este caso los autores. ¿Qué licencia utilizo? ¿Por qué digo esto? Pues porque si yo voy a la página web de esta revista, leo todo esto y digo, ¡ay, qué bien! Utilizan licencias Creative Commons, son abiertos, los autores mantienen los derechos de forma no exclusiva, es decir, ceden o transfieren, ceden a la revista unos derechos de forma no exclusiva, es decir, van a poder actuar los dos, tanto autores como editores, pero luego resulta que yo me descargo el PDF y he perdido esa información. Pues si pierdo la información, tendré un PDF con esto en blanco y pasará un mes o dos y cuando quiera utilizar el trabajo dirá, pues no sé cómo puedo utilizarlo. Entonces, es bastante común que aparezca en la web, pero que luego uno se olvide de poner esto. Entonces, si sois editores alguno, acordaros que si utilizáis una licencia, no vale solamente con anunciarlo en la web de la revista, sino que hay que ponerlo, incrustarlo en cada uno de los PDFs, HTMLs o lo que sea. Y de hecho es una condición que pone Creative Commons para su uso. Lo que pasa es que muchos editores se olvidan de ello, ¿no? Pero hay que tenerlo en cuenta. Y como autor, también verificar que mi PDF, HTML o lo que sea se esté distribuyendo con la revista que dice que se distribuye, ¿no? Vale. Como os he dicho, se puede buscar también por objetos digitales, vamos a llamarlo así, porque no solamente son textuales. Esa es la máquina de búsqueda de Creative Commons, os lo he puesto ahí para que lo utilicéis. Si queréis utilizar imágenes y aseguraros que utilizan unas licencias y en qué términos, pues es más fácil porque si conocéis ya las licencias Creative Commons, podéis seleccionar también por tipo de licencia en estos recuadros y hacer un uso, digamos, legal en los términos en que han puesto los autores sus licencias. En este caso sirve para buscar muchas imágenes. Fijaros que hay millones de imágenes y de otros objetos con las licencias Creative Commons, ¿no?
Hay otras licencias, aunque aquí vamos a hablar solamente, o el tema central son las licencias Creative Commons, pero fijaros que estas son las otras licencias, ¿no? Que las definen es la Open Knowledge Foundation, que tiene esa definición que, hablando de lo que se entiende por abierto, y es aquella obra, el objeto, aquellos datos también que se pueden reutilizar por cualquiera, que se pueden distribuir, pero que se compartan igual. Entonces, estas definiciones, digamos, esta definición de lo que sería abierto, reutilizable, sería el equivalente en términos de las Creative Commons, a reconocimiento compartir igual. Que sepáis que aparte de las Creative Commons, pues existen otras, como está, por ejemplo, las del Open Knowledge Foundation. Entonces, como resumen, cuando utilicemos licencias, tanto como autores como editores, tiene que ser que esté definida claramente, precisa, concisa, en un lugar visible y que esté incrustada en el documento. Es decir, que si utilizamos Creative Commons, pues entonces no vale decirlo solamente en el caso de que seamos una revista, sino que tiene que estar en el PDF final, en el HTML, en el documento que sea, y que tenga unos términos claros. Luego, también es importante, sobre todo como editores, esta observación está más enfocada a los editores, pero bueno, igualmente sirve como creadores, ¿no? Y vamos a ver algunos ejemplos, digamos, de esas, hay a veces inconsistencias, ¿no? En el caso de las publicaciones. Primero, estamos hablando de una publicación seriada, de una revista, habría que ver primero como usuario, ver dónde están explicitados esos derechos, si están localizables fácilmente y si están declarados. O sea que como editores podríamos hacernos la pregunta de si declaro quién es el poseedor de los derechos de explotación, cosa que tampoco a veces se hace. Si voy a permitir que se haga algo con esa obra, si permito, en qué términos. Si los términos los va a definir una licencia, si es así, qué licencia voy a utilizar. Y luego si incorporo las licencias a los documentos. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de esas inconsistencias, ¿no? No quiere decir que estén intencionadamente hechas, sino que a veces ocurren y lo esencial es darse cuenta de dónde están esas digamos, inconsistencias o faltas o cosas por corregir, ¿no? Vamos a llamarlo así. Claro, este es un ejemplo, os he puesto ahí el prohibido, una revista, no importa, no está aquí el nombre, que habla de política de acceso abierto. Dice, esta revista provee acceso libre, inmediato, con base en la política de Creative Commons. A ver, la política de Creative Commons no existe. Se tendría que decir, esta revista provee acceso libre inmediato y se distribuye con una licencia Creative Commons, la que sea, atribución no comercial, etcétera. Aquí se dice lo que se puede hacer, pero aquí se están confundiendo términos de política con definición y con términos claros de esa licencia. Entonces es importante cómo se expresan las cosas, ¿no? Esto es un poco más grave, porque aquí fijaros que dice utiliza una licencia Creative Commons de reconocimiento, aquí la dice con el lenguaje, el enlace, muy bien, pero a continuación, fijaros, está señalado en rojo, dice esto significa que los autores, o sea, está hablando de la Creative Commons de solamente reconocimiento, dice esto significa que los autores transfieren el copyright a la revista, no importa, pueden hacerlo, para que se puedan realizar copias y distribución de los contenidos por cualquier medio, siempre que se mantenga el reconocimiento, vale, bien. Y no se haga uso comercial de las obras y no se realice ninguna modificación de ellas. Entonces, claro, si esto lo vemos y a continuación vemos esta licencia y además arriba está diciendo este enlace, aquí hay una clara inconsistencia, porque se dice que se utiliza una Creative Commons de reconocimiento, pero aquí lo que está diciendo es una licencia de reconocimiento no comercial, no derivada. Luego aquí hay una inconsistencia muy, digamos, yo diría que grave, porque
estás diciendo en el mismo párrafo dos cosas diferentes y que además permiten cosas muy distintas, ¿no? A ver, esta es un ejemplo, veis que aquí ya no hay prohibidos, de lo que se puede hacer. Claro, esto, bueno, es así que está el nombre de la revista, habla de la política de acceso abierto, de los derechos de autor, dice que conservan los derechos de autor y conceden a la revista el derecho de la primera publicación. Dice el tema del archivo, del autoarchivo, donde están los expresados, en este caso Dulcinea, que es un directorio, y bien, dice que se utiliza la licencia Creative Commons no comercial, no derivada, pero en ningún sitio dice lo contrario, ¿no? O sea que está bien puesta y no hay ninguna inconsistencia. Está lo mismo, aquí dice, en este caso es los derechos se transfieren al servicio de publicaciones, en este caso de la Universidad de Murcia, en España, pero se dice de quién es. Acordaros, hay que definir de quién es los derechos de explotación, en este caso de la universidad, con qué licencia se distribuyen, en este caso está bien puesto el texto legal, el icono, y luego además añade la política de depósito. Si se puede poner la preprint, si se puede la postprint o lo que sea. Y bueno, el color verde era por la taxonomía que utilizaba Serpa Romeo y que también utilizamos en Dulcinea. Pues son de las cosas que se deberían hacer. Y luego el tema, como en esta presentación también se hablaba de repositorios, pero si entendemos en este caso que el depósito lo estamos haciendo de estos materiales publicados, de estos artículos, o bien de la versión publicada o de la aceptada, bueno, podría ser también de la preprint, pero vamos a suponer que es la publicada, porque es la que vamos a ver aquí, que tiene ya una licencia o no, y vamos a ver también algún tipo de inconsistencias, y eso sí que hay que tener más cuidado, porque la revista se le puede corregir fácilmente, pero un repositorio institucional es algo que representa a la institución, que está creado por la institución y que los cambios pues, se tienen que hacer a nivel institucional, no solamente a nivel de editor. Y vamos a ver algunos ejemplos. Fijaros, esto, digamos de forma anónima, es un registro que está en un repositorio hecho en The Space y que pone, pues es un artículo, el que sea, pone que esta obra está licenciada con esta licencia Creative Commons no comercial, no derivada. A continuación está el resumen, pero hay un lugar de este registro en donde dice esta revista está publicada por Elsevier y entonces te dice que todos los derechos reservados. Esto y esto es incompatible, porque esto es una licencia que te dice algo, no puedes hacer mucho, pero aquí te está diciendo que todos los derechos reservados. Entonces hay que tener, primero, cuidado con lo que se pone en el repositorio, si se tiene permiso o no se tiene permiso para ponerlo, y después qué licencia se está utilizando. Probablemente sea una licencia por defecto del repositorio, pero el que ha hecho ese depósito no ha visto que todos los derechos están reservados por esta editorial y sin el permiso de la editorial no podría ponerse. Este es otro ejemplo. Bueno, como lo veis aquí, es el repositorio de mi institución. Es un registro de una publicación. Y bueno, esto es, este caso es una presentación mía, porque veis, esto es de una conferencia, que yo la licencié con la licencia Creative Commons de reconocimiento 4.0. Y aquí abajo, fijaros que esto es una leyenda que se pone, dice, salvo que no se diga salvo que se diga lo contrario, todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario. Quiere decir que si yo aquí no hubiera especificado esta licencia, tendría todos los derechos reservados. Aquí también hay que tener cuidado, porque si al autor que deposita o la persona que deposita se le salta esta observación, podría ser que una obra estuviera licenciada con una licencia, digamos, abierta, pero por esta nota estaríamos en el caso de todos los derechos restringidos.
Este caso es parecido a uno de los que hemos visto antes. Aquí sí que he tachado el nombre de la universidad, porque aquí pone que los derechos son de la universidad con esta licencia. Sin embargo, luego vemos que el registro contiene un fichero que te está diciendo claramente de quién es el poseedor de los derechos, y desde luego que no tiene esta licencia de uso. O sea que aquí hemos cambiado quién es el poseedor de los derechos de copyright y le hemos asignado una licencia que en la obra original no estaba, ¿no? Bueno, pues todo esto hay que tenerlo en cuenta, recordar que las partes implicadas en la publicación, como os he dicho, no solamente interviene el autor, sino que también el distribuidor, el lector y las máquinas. Esto viene a colación porque en el caso de que utilicemos licencias, acordaros que el autor será el que determine los términos, el lector el que acate esos términos, el distribuidor la exposición de la licencia y las máquinas también, porque leen esas licencias y nos permiten, por ejemplo, en el caso que utilicemos un buscador de licencias Creative Commons, localizarlas porque las máquinas son capaces de hacer esa lectura, ¿no? En el caso de que tengamos distintas versiones, habéis visto que cuando las revistas, sobre todo las de acceso abierto, te dicen pues que además de utilizar, si tienen la licencia o los permisos para hacerlo, de la versión publicada, hemos visto algunos ejemplos en que también permite el depósito previo de la preprint. Eso hace que, digamos, que la obra vaya ganando visibilidad entre las comunidades científicas, pero podríamos también estar en el caso de si es la versión corregida del autor, que a veces también se avanza antes de la publicación, porque hay que tener en cuenta que entre la aceptación y la publicación pueden pasar meses y a veces años. Entonces hay que ver, en el caso de que queramos licenciar, qué versión vamos a hacerlo o qué versiones, con qué finalidad lo vamos a hacer, o sea, a la hora de elegir la licencia, y cuándo se va a hacer, en este caso, si la licencia es inmediata, pues si se va a poder hacer en este caso un uso inmediato de esa obra, por ejemplo, para el depósito en un repositorio institucional, y si la vamos a compartir igual o no la vamos a compartir igual. Entonces, con todo esto, perdón, se apareció, digamos, que dentro de las variables que había para la asignación de las licencias, en las cuales intervenía el autor, el lector o el usuario y el distribuidor, digamos, aparecen también aquí dos variables más, ¿no? Que es lo que conforma este espectro, ¿no? Digamos que a las variables, vamos a llamarlas clásicas o ya existentes, le vamos a añadir, por ejemplo, el caso de los derechos de lectores, ya los teníamos, los derechos de reutilización, es decir, qué puedo hacer yo con mi obra, de quiénes son los derechos de explotación, en este caso, del copyright, los derechos de publicación, ¿no? Si, por ejemplo, pues, lo puede poner en el depósito en un repositorio. Y estas dos son, digamos, nuevas, y es donde intervienen las máquinas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso de la publicación automática se refiere a cuando estamos hablando, en este caso es un espectro de cuán abierto es una revista, ¿no? Aquí lo veis que va de menos a más, y entonces hay revistas que automáticamente depositan sus artículos en repositorios, ¿no? Por ejemplo, sabéis que PubMed Central tiene revistas en acceso abierto y hay editoriales que automáticamente hacen el depósito en el repositorio, ¿no? Bueno, pues esto es una forma, digamos, automática, con lo cual pues, evita trabajo, pero no todas las revistas lo hacen, ¿no? Entonces esto es una variable que antes, digamos, que intervienen las máquinas, por supuesto. No es que sea automático porque lo hace una persona, sino porque hay protocolos para poder hacerlo. Y esto, lo mismo. Entonces, tanto el acceso a la legibilidad en máquinas, tanto de los textos como de cualquier código que vaya
embebido en ellas. Entonces, bueno, pues en función de lo abierto o lo permisivo que sean estas variables, pues conforma este espectro. Es decir, esto es un poco el análisis de si queremos evaluar cuán abierta es una revista en función de estas variables, pues se tienen, si en cuanto, digamos, aumentamos el valor de este acceso abierto, pues más abierto. Esto se le asignaba unas puntuaciones y entonces se generaban unos, digamos, unos baremos en función de la suma de todos este puntaje, ¿no? Bueno, esto es para que sepáis que además de los derechos de reutilización y de los lectores y de quién corresponde el copyright, pues hay otras variables que entran en juego, ¿no? Supongo que os sonará también lo de las revistas Diamante, que son aquellas que son de acceso gratuito tanto para el lector como para el autor, es decir, no tiene que pagar por su publicación y que además tienen licencias abiertas, ¿no? Ocurre que no todas las revistas Diamante tienen las mismas, ¿no? Algunas son más abiertas que otras, ¿no? Pero bueno, para que sepáis que en función de del acceso tanto para el lector como el coste para autores o las licencias que se utilizan, cuando esto es gratis y esto es abierto, pues estamos en el caso de las revistas Diamante, que son muchas de las revistas que pues desde el punto de vista académico existen bastante, ¿no? En el caso español la mayoría de las universidades tienen servicio de publicaciones y la mayoría de ellas son gratuitas para el lector, para el autor y utilizan licencias Creative Commons abiertas. O sea que, digamos, podríamos ponerle la etiqueta de diamante. Hay unos diamantes que brillan más que otros por las licencias, si son más abiertas. Bueno, esto es mi percepción, lo del mayor brillo me refiero. Y en función de la licencia, ¿no? Eso os he puesto datos aquí sobre DOAC, sabéis que es el Directorio de Revistas de Acceso Abierto, y se puede hacer una búsqueda o clasificación por licencias. En este caso, fijaros que están todas las licencias Creative Commons. En el gráfico que veis aquí arriba, veis el tipo de licencia en función de su superficie. Fijaros que lo veis aquí en cifras, la más utilizada es la Creative Commons de reconocimiento. Hay que tener en cuenta que aquí hay muchas revistas que son de pago por publicar, es decir, son abiertas pero utilizan licencias Creative Commons, pero tienen APCs. Pero bueno, en cualquier caso, que sepáis que pues el 50% aproximadamente la que se utiliza es la licencia Creative Commons de reconocimiento. Este es el caso de las licencias en el caso de las revistas híbridas, es decir, aquellas que se paga por publicar coexistiendo con las que se paga por suscripción. Y bueno, también la más utilizada es Creative Commons de reconocimiento, puesto que estas equivalen a aquellos, se utilizan en aquellos que se paga por publicar, la mayor parte. Esto os he sacado los datos de Ecuador, en este caso de las revistas en Escielo Ecuador, y fijaros que también las más utilizadas, que no se ve la banda al momento, no sé si lo tapaba la banda del Zoom, pero estos son las revistas presentes en Escielo Ecuador, y veis las licencias más utilizadas, en este caso la de reconocimiento y de reconocimiento no comercial y compartir igual, que es bastante restrictiva también, puesto que exige que si hay alguna obra derivada se comparta de esta manera. Aquí abajo veis, en el caso de las revistas en el catálogo Latindex, también de Ecuador, fijaros que del total de revistas, las que son de acceso abierto, si hacemos la suma de todas las licencias, es probable que no todas que se definen de acceso abierto tengan licencia de uso. También es importante, no basta decir que una revista es de acceso abierto, sino que también el acceso abierto conlleva la reutilización, y la reutilización solamente es posible cuando hay
permisos para poder hacerlo. Y el permiso viene a través de la licencia. Se me ha vuelto a quedar la barra ahí. Bueno, esto es lo de las versiones. ¿Qué versión y cómo vamos a poder utilizar? Como he dicho, hay varias versiones. Aquí os las pongo para recordárosla. Y con qué licencia se van a hacer. Fijaros que hablábamos de preprint, postprint y versión publicada. Cada una de ellas podría tener una licencia, no necesariamente esta va a marcar las anteriores, sino que son versiones diferentes, con lo cual podrían ser diferentes, porque si yo deposito previamente una preprint con una licencia, pues si es publicada o no, o es rechazada, pues de aquí hasta aquí va a pasar un tiempo. Otra cosa es que el editor de esta versión que se va a publicar no permita que se utilice la preprint y no permita que esa preprint se distribuyera con una licencia en particular. Pero bueno, supongamos que eso no ocurre y que pudiéramos utilizar estas tres versiones y que asignemos la licencia que estimemos oportuno, ¿no? Estos son ejemplos de servicios que podéis utilizar para ver en este caso si un artículo se distribuye con una u otra licencia y si es, por ejemplo, si está en acceso abierto. ¿No? Este es el caso de Unpaywall, no sé si lo conocéis, pero si lo conocéis es una aplicación que te permite a través del DOI, eso sí, tiene que tener el artículo en DOI, podéis colocar hasta ahí hasta 1000 DOIs y os va a sacar algo como lo que tenéis a continuación. A través del correo electrónico, esto es un ejemplo que yo he puesto todos estos DOIs, ¿no? Y lo que os envía por correo electrónico cuando facilitáis vuestros datos, pues es a través del DOI, en la base de datos en este caso de Crossref, que es el que asignan los DOIs, pues la información que tiene, en este caso es de si está en acceso abierto o no está en acceso abierto, en este caso pues la escribéis con el true, sí. Si está en un repositorio, por ejemplo, o si está a través de la revista, por ejemplo sería en la revista, y qué licencia utiliza. En este caso son revistas publicadas en revistas, en este caso creo que son las dos estas de Wiley, no, esta de Springer, pero bueno, no importa. Esto es que está en un repositorio, en este caso de Archive, o sea que dice en dónde se encuentra y con qué licencia, ¿no? Eso es lo que os devolvería Unpaywall. Este es el Open Access, antes era Open Access Button, ahora es el OA Works, el Open Access Works, y tiene estas tres capacidades, vamos a decirlo así, la de compartir tu trabajo, el poder instalar un depósito semiautomático para una biblioteca, pero estas dos cosas no nos afectan en esta sesión. Y sí que nos vamos a comentar lo del botón de acceso abierto, que es lo que nos facilita. Bueno, pues aquí lo mismo, a través del DOI, pues podéis averiguar de si este artículo está accesible de forma gratuita y os dice dónde lo podéis encontrar, ¿no? Bueno, pues entonces imaginaros que tenéis el DOI pero no sabéis de dónde proviene porque esta anotación no os dice nada, pues podéis utilizar esta aplicación para que os diga dónde se encuentra. En este caso sería un artículo publicado en MDPI y que es de acceso abierto, ¿no? Esa es otra aplicación en la cual lo mismo a través de un DOI te dice también si está accesible o no está accesible de forma abierta y dónde ver esa versión, ¿no? Entonces, imaginaros que no está compartido, pues si además se puede compartir, aquí te dicen usted puede compartir libremente su trabajo. Es decir, si usted no se ha dado cuenta, pues le recordamos que lo puede compartir porque tiene la licencia y los permisos para hacerlo. Este se llama el Share Your Paper, lo tenéis ahí, el enlace. Este también es una aplicación que a mí me gusta mucho
porque lo que aquí es a través de un autor, podéis probarlo después. Yo os he puesto aquí un ejemplo, podéis poner el nombre de autor y entonces te dice cuál es su producción, de acuerdo a las bases de datos que consulta, y en función de los permisos, de las licencias que tiene esos trabajos, que como digo recupera de sus fuentes, pues entonces te saca este semicírculo, este arco iris casi, en donde te dice las políticas o las licencias que tiene o que podrían estar disponibles, ¿no?, de forma abierta. Entonces, fijaros, aquí te dice, en el caso el amarillo sería disponible por el editor, será una revista de acceso abierto, del tipo que sea. Esto es disponible por el autor, habría que ver si en su página personal, en un repositorio. Esto es si es posible, si es compatible, o sea, si es compartible. Entonces, si es compartible pero no está compartido, lo que te está indicando es que, mire, usted tiene aquí un número de trabajos que podría compartir pero no lo tiene compartido, con lo cual hágalo a través de su página personal, de su repositorio, etcétera. Es decir, aquí lo que nos está diciendo de esta producción que él detecta, aquellos que están compartidos y los que no están compartidos. Y los que no están compartidos, aquellos que son potencialmente que se pueden reutilizar, que se pueden compartir. Esos son bases de datos donde podéis encontrar esas políticas. En el caso español, en el grupo de trabajo en el que estoy, creamos este portal para publicaciones españolas, solamente revistas españolas, que es Dulcinea, que sigue teniendo esta notación que utilizaba Romeo, Serpa Romeo, que es el que veis aquí abajo, que luego cambió su interfaz, ahora ya no utiliza esta notación de colores, pero nosotros la hemos mantenido porque es bastante intuitivo para denotar las revistas verdes, que son aquellas que se pueden utilizar para el depósito de las 3 versiones, de la preprint, de la postprint y de la aceptada o de la publicada. Las de color azul serían aquellas que se permite el depósito de la versión aceptada o publicada. Las amarillas serían aquellas que permite la versión preprint, y blanca pues que no permite nada. Ya os avanzo que en el caso español la mayoría son azules o verdes, y luego pues blancas también hay, porque son las comerciales, y amarillas hay muy pocas. Es decir, que la mayoría permiten el depósito bien de la publicada o bien de la aceptada. Romeo utilizaba antes esta notación, ahora utiliza otros iconos para denotar los permisos y las licencias. Bueno, pues es otra opción. Este otro es, digamos, sigue la misma notación que Dulcinea, que es Aura, que es un producto de Amelica. Sabéis que Amelica es un proyecto colaborativo, en este caso de la región de América Latina, no entran todos los países, pero ya hay bastantes, para, digamos, aboga por el conocimiento abierto como un bien común. Entonces, bueno, uno de los productos que tiene es el que veis aquí, que como digo es muy parecido a Dulcinea, pero bueno, este es abierto al registro de no solamente las revistas nacionales, sino que está abierto, es un directorio internacional. Y aquí podéis ver pues lo mismo, las licencias que se pueden utilizar, el acceso que tiene y los permisos de autoarchivo. Este que veis es algo similar en el caso brasileño. Ese es otro directorio, el Revir, que también hay revistas de lo que es una red iberoamericana, que también aparecen las licencias. Este se creó por el CSIC, pero tiene otra información un poco diferente, pero incluye las licencias. Y ya, bueno, con esto termino. Y ahora espero que haya, si veo aquí que hay alguna pregunta, voy a dejar de compartir.
Vale. Muchísimas gracias por la información. Sí, tenemos algunas dudas de la audiencia, así que me voy a permitir dar lectura a cada una de las consultas para irlas resolviendo conjuntamente. Fernanda Vega nos dice, buenos días, una consulta con respecto al anclaje de las licencias Creative Commons en los documentos de descarga de la Universidad Técnica del Norte. Tenemos las licencias visibles en el repositorio académico digital, pero al momento de descargar los documentos en texto completo no se descarga con la licencia que este documento tiene. ¿Es necesario incluir esta información o únicamente su visualización en el repositorio? Bueno, pues estamos en el mismo caso que he dicho para las revistas. En el repositorio, claro, la licencia constituye un metadato más del repositorio, con lo cual se pueden elegir las licencias cuando uno ingresa una obra en un repositorio y luego como metadato queda en el registro. Pero ¿qué ocurre? Que si ese recurso previamente no se ha insertado la licencia, estamos igual que en el caso de las revistas que utilizan una licencia y luego el PDF o lo que sea no la tiene incrustada. O sea que previo al depósito, el documento, el objeto digital que sea, debería tener ya la licencia embebida dentro del objeto digital. O sea que sí. Ana, te has quedado sin el... Perdón, Ahora. adelante. Gracias. Mariuxi García también nos dice, buenos días, le saluda Mariuxi García. Mi pregunta es, ¿existen acciones legales que respaldan al autor en caso de que su obra bajo licencias Creative Commons hayan sido compartidas, distribuidas u otras acciones sin haberlas licenciado con esos permisos? A ver, si alguien incurre en un uso, digamos, no establecido, no permitido, sí que sería, digamos, vamos a llamarlo, no diría yo punible, pero bueno, sería por lo menos advertible, vamos a decir. Si yo encuentro, claro, depende también de los intereses económicos. Imaginaros que una presentación como esta, hacéis un uso comercial y yo digo que no se haga uso comercial y yo lo detecto, podría ir a la persona que lo ha hecho y decirle, escucha, yo no te he permitido hacer esto, entonces o retiras esa obra en esos términos o pones como yo te he dicho. Claro, imaginaros que es algún libro, ¿no? Un libro que tiene una licencia, por ejemplo, de uso no comercial, uso no derivado, es decir, aunque tú te lo puedas descargar, pero no puedes hacer otra cosa. Y ese libro pues es bastante popular y entonces yo me lo descargo y por cuenta propia pues lo estoy vendiendo, ¿no? Aunque sea a un precio módico. Claro, ahí generaría más un lucro y podría ser, digamos, o sea, denunciable, vamos a decir, denunciable es. Otra cosa es cuáles son las consecuencias después de esa denuncia. Pero en principio todo lo que se haga fuera de los permisos legalmente sería, vamos a llamarlo, denunciable. Perfecto. Fabián Villasaca nos dice, buenos días, una inquietud, soy docente y realizo una presentación en una aplicación de mi computador para una clase. ¿Puedo colocar una licencia Creative Commons y qué pasa si realizo la misma presentación en una plataforma de internet que sirve para hacer presentaciones? ¿Qué sucediera con la misma situación en el caso de los estudiantes? Pues lo mismo, yo soy el autor de la presentación, da igual que esté la presentación en un repositorio que en cualquier otra plataforma, siempre que las licencias que tú asignes son las que se respeten. No sé si es esa la pregunta. Perfecto, si es que la persona que nos hizo la consulta tiene algo adicional que acotar a esta pregunta, le hacemos extensiva nuestra invitación para que nos escriba al chat. De momento, Remedios, no tengo más consultas, más dudas, así que únicamente agradecerte por el tiempo, por la información brindada, que sin duda ha sido de muchísimo provecho para nuestra audiencia. Únicamente quiero recordar a todos los asistentes que nos hayan compartido en el chat sus datos completos de nombres y apellidos, ya que al final de la sesión vamos a realizar el envío de certificados de participación. Tengo una consulta de Fabián que dice que le quedó bastante clara la respuesta, así que damos por concluida esta parte. No sé si tienes que acotar algo adicional, Remedios, a esto antes de dar por No, solamente cerrado. eso, que ahora cuando cerremos pues os envío mi presentación, que la compartáis con la audiencia, no solamente con los que vamos, que podéis, ya veis la licencia que tiene, podéis hacer uso de ella y bueno, el consejo que doy siempre,
sea lo que sea, licenciarlo, porque así sabéis qué se puede hacer, qué no se puede hacer y que seáis abiertos, claro. Muchísimas gracias. Con eso entonces cerramos. Invitamos a toda nuestra audiencia que nos contacte y que nos sigan a través de nuestras redes sociales y de nuestro canal de YouTube, donde será también impartida la grabación de este webinar. Quedo agradecida en nombre de CEDIA nuevamente a ti, Remedios, por la información y que tengan todos un excelente día. Muchas gracias, igualmente. Muchísimas gracias.